Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, trayéndole un estudio más sobre la palabra del Señor. En esta ocasión le traigo un tema controversial que tiene que ver con Jesús enseñó la reencarnación o la Biblia enseña la reencarnación. En los últimos años me he topado que mucha gente dicen que los cristianos y cristianas también alegan que la Biblia y específicamente Jesús enseñó que existe la reencarnación. En esta ocasión le daremos un vistazo a este tema y verificaremos si en realidad Jesús enseñó y aceptó la reencarnación, como algunos han dicho. Pero primero veamos qué es en sí la reencarnación y quiénes han creído esta enseñanza. ¿Qué es la reencarnación? Es la creencia de que cuando una persona o ser muere, su esencia, que viene siendo el alma o el espíritu, comienza una nueva vida en otro cuerpo. Esto toma lugar al morir el individuo. Se le conoce como renacer también. Y en los círculos académicos como la transmigración de las almas. ¿Quiénes creen en la reencarnación? Esta creencia es central en las regiones de la India. Las religiones que la han mantenido son el budismo, el jainismo, el hinduismo, y todas estas son autóctonas a la región de la India. Generalmente se cree que todo el hinduismo cree en la reencarnación, pero hay sectas que la rechazan. En Occidente, figuras como Pitágoras, Sócrates y Platón creían en la metempsicosis, que es la idea de la constitución triple del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Esto se podía transferir en la muerte a otro cuerpo, principalmente ciertos elementos psíquicos. Con esto se pretendía dar razón a la preexistencia del alma. Esto desembocó en la teoría de la reminencia, que pretende explicar de cómo algunos individuos saben cosas que no han estudiado o aprendido anteriormente. Finalmente, la reencarnación está relacionada con ciertos grupos que están asociados con el Islam, como lo son los cátaros, los alawites y drusos. También grupos con aspectos cristianos, como lo son los gnósticos y los maniqueos, creen en la reencarnación. ¿Apoyó Jesús la reencarnación? Muchos alegan que Jesús, sus discípulos y la iglesia primitiva, en el caso de Orígenes, enseñaban la reencarnación y que tal enseñanza fue suprimida por las autoridades. ¿Qué de cierto es eso? Me quiero concentrar en Jesús. Personas alegan que Jesús enseñó o al menos no refutó la creencia de la reencarnación. Y usan estas personas algunos pasajes para justificar tal conclusión. Miremos primero Juan 9 del 1 al 3. Dice así: y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y a sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchos individuos hacen muchas presunciones sobre este pasaje. Por ejemplo, los discípulos preguntan a Jesús sobre un posible estado de preexistencia de parte del ciego. Durante ese tiempo de preexistencia se supone que el ciego pecó y por lo tanto en esta vida está pagando tal cosa. Jesús responde con un enfático no. En el versículo 3 Jesús dice ni y si no en español. En griego son ute, que es una partícula negativa, y alagina, que es pero si no. A esta construcción gramatical se le llama un negativo disyuntivo. Esto no es tan claro en español, pero en griego es claro y preciso. Jesús rechazó tanto un concepto de preexistencia que tenía connotaciones platónicas griegas, como también un concepto de reencarnación. En el otro texto del cual se quiere deducir alguna enseñanza de Jesús sobre la reencarnación son los textos siguientes, que son Mateo 14, 1, 2, Marcos 6, del 14 al 16 y Lucas 9, del 18 al 19. Lo voy a leer para que usted pueda apreciar esto.
Mateo 14, 1, 2. Por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Marcos 6, 14 al 16 dice así: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y decían otros: es un profeta como los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Lucas 9, del 18 al 19 dice así: y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Podemos apreciar que Herodes creía que Juan el Bautista había resucitado en Jesús. También podemos ver que las multitudes creían como Herodes que Juan el Bautista había regresado en la persona de Jesús. El problema para los que toman estos textos como prueba que la Biblia enseña la reencarnación, hacen un error fatal de lógica y tiempo. Cuando Juan el Bautista murió, Jesús ya era un hombre de 30 años. Así que la reencarnación está fuera de lugar. Pero esto deja aún la cuestión de Elías. ¿Era Juan el Bautista la reencarnación de Elías? Finalmente, en Lucas 1:17, con respecto a Elías y Juan el Bautista, leemos: él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. A esto podemos ver que se refiere a un texto del Antiguo Testamento, que es Malaquías 4, versículo 4 al 5. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Una vez más, aquellos que hacen mención de una posible reencarnación de Elías en Juan el Bautista, hacen un error garrafal y evidencian que no conocen la Escritura en el Antiguo Testamento. Veamos que Elías no muere, más bien es llevado al cielo. Dice en 2 Reyes capítulo 2, versículo 1 y versículo 11, lo voy a leer, y dice así: y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía en Gilgal con Eliseo. Y Eliseo era su discípulo. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Si se va a decir que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías, se requiere que Elías haya muerto. Algo que no sucedió. Si vamos a seguir el texto. Decir que Juan el Bautista irá delante de él en el espíritu y poder de Elías no implica que ni se transmigrara el alma de Elías a Juan el Bautista o que reencarnara en él. En el pasaje de 2 Reyes 2 vemos que Eliseo recibió una segunda porción del espíritu de Elías. Eso pasa en 2 Reyes capítulo 2 versículo 9. Eso no implicó que el espíritu de Elías transmigrara a Eliseo o que Elías reencarnara en Eliseo. Estos términos se refieren a las proezas y hechos que Elías hizo en su vida, que se reflejarían también en el misterio de Eliseo y más tarde en el de Juan el Bautista. Conclusión: la reencarnación tiene su origen en las religiones de la India. Ciertas filosofías occidentales, en especial las griegas, adoptan ciertos rasgos de la creencia de la reencarnación, modificándola para responder a sus inquietudes locales. De ahí ciertas religiones y filosofías que surgen del occidente adoptan dicha creencia y la adaptan para explicar incógnitas de la vida. El cristianismo ha rechazado en su mayoría la creencia de la reencarnación, pues no encuentra justificación escritural de ella. Se acusa a la iglesia que desde muy temprano algunos líderes adoptaron la creencia de la reencarnación, pero esta fue suprimida. Al que sabemos que enseñaba la preexistencia del alma fue Orígenes, que vivió entre el siglo II y III, pero tal posición fue rechazada en el siglo IV por San Agustín. Se ha tratado de vincular
a Jesús con la enseñanza de la reencarnación. Aunque existían sectas dentro del judaísmo, y lo existen aún hoy en un judaísmo, se puede decir un judaísmo místico, que al parecer creían que en la persistencia del alma como en la transmigración del alma, Jesús rechaza ambas posiciones y la posibilidad de reencarnar. Otros textos que se han interpretado como apoyando la reencarnación fallan en no tomar en cuenta que ciertos aspectos necesarios para que dicha creencia sea congruente tomen lugar. La escritura es clara y es mejor seguirla para entender lo que le pasa al ser humano tanto en esta vida como en la venidera. Y leemos esto en Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Le agradezco por tomarse su tiempo de ver este video. Le invito a que me siga en los diferentes lugares en el internet, en las diferentes redes sociales, como es Facebook. Ahí está Facebook de Luis Jubel. También le invito a que venga a luisjubel.com, a mi blog personal. También le invito a que por medio de Anchor FM pueda usted oír esto en audio solamente. Si a usted le gusta oír en audio, yo le invito a que lo oiga. Y también que si usted quiere aportar algo a luisjubel.com, ahí está un link para PayPal y también está un link para Patreon, donde tengo también una página donde usted puede aportar para seguir haciéndome de material para poder hacer estos estudios bíblicos. Muchas gracias una vez más, que Dios les bendiga y hasta la próxima.